Muy buenas a todos, mi nombre es Luis Miguel Azorín y bienvenidos un domingo más a Natural Portraits, el canal de YouTube dedicado a la fotografía natural en su sentido más amplio. Hoy vamos a comentar en el canal un tema que suscita mucho debate y sobre todo muchas consultas. Como ya sabéis, en este canal hay muchísimo contenido relacionado con la astrofotografía y casi todas las semanas recibo comentarios o consultas con una pregunta en común. Para hacer este tipo de imágenes, ¿es necesario utilizar una cámara astromodificada? Pues amigos, en el vídeo de esta semana os voy a contar qué es esto de modificar una cámara para astrofotografía, para qué sirve y si realmente es necesario hacerlo. Antes de empezar, recordaros que si queréis aprender a fotografiar el universo de la misma manera que yo lo hago, tenéis a vuestra disposición dentro de la Academia Natural Portraits dos cursos súper potentes. Un total de 13 horas de contenido formativo online en astrofotografía y en procesado astrofotográfico, en las que os cuento todo lo que yo sé para que vosotros mismos seáis capaces de capturar imágenes como estas con los medios más básicos y económicos posibles. Formación 100% online de la mejor calidad y al mejor precio. Y dicho esto, ¿qué es esto de la modificación de una cámara para astrofotografía y para qué sirve? Estoy seguro de que si ya os habéis interesado un poco por el tema de la astrofotografía y habéis investigado algo por internet, os habréis topado antes o después con referencias a la modificación de la cámara. Para que se entienda de la forma más sencilla posible, el universo emite un montón de información en un amplísimo abanico de longitudes de onda, desde las ondas de radio hasta los rayos X o los rayos gamma. Lo que nosotros podemos ver dentro del espectro electromagnético es únicamente el rango de luz visible. Sí, esa pequeñita franja de ahí es únicamente lo que nuestros ojos pueden ver dentro de todo el espectro electromagnético. Verdaderamente nos perdemos un grandioso espectáculo en el universo por nuestra condición de seres diurnos. Bien, pues pegadito a la parte más roja del espectro visible que nosotros podemos ver se encuentra la luz infrarroja, un tipo de luz que nosotros ya no podemos ver y que el universo emite muchísima cantidad. Y, sorpresa, nuestras cámaras fotográficas pueden captar buena parte de ella. Pero entonces, si nuestras cámaras fotográficas pueden captar parte de esa luz infrarroja, ¿por qué no la vemos en nuestras imágenes cuando apuntamos nuestra cámara al cielo? Pues simplemente porque esa luz infrarroja enfoca en un plano diferente a la luz visible que nosotros vemos y que captamos con nuestras cámaras fotográficas. Además, la captación de esa luz infrarroja dificulta el correcto equilibrado del balance de blancos. Esto genera un problema a los fabricantes de cámaras fotográficas porque no pueden conseguir un enfoque correcto en las imágenes y además no pueden conseguir equilibrar correctamente los balances de blancos. ¿La solución al problema? La colocación de un filtro delante del sensor que bloquea prácticamente toda esa luz infrarroja. De esta manera los fabricantes solucionan ese problema y ya pueden conseguir un enfoque perfecto en sus cámaras y un correcto equilibrado del balance de blancos y por supuesto unas imágenes completamente naturales del entorno en el que vivimos. Así que sí, amigos, aunque nuestros sensores fotográficos son sensibles y capaces de captar parte de esa luz infrarroja, vienen capados de fábrica. La modificación para astrofotografía consiste en la sustitución de ese filtro de bloqueo que viene de serie con la cámara por un filtro mucho menos restrictivo, que ya deja pasar un abanico mayor de luz infrarroja a nuestro sensor. Y de esta manera ya podemos captar un abanico mucho más amplio del IR, del infrarrojo que emite el universo. Y bien, aquí llega la eterna pregunta. Si modificamos nuestra cámara para astrofotografía, ¿podremos seguir utilizándola en fotografía convencional diurna? Bueno, pues aquí se habla de todo un poco, pero hay una cosa que es cierta, y es que al sustituir y no eliminar completamente ese filtro de bloqueo, podremos seguir manteniendo un correcto enfoque con nuestra cámara fotográfica. Sin embargo, nuestras imágenes van a adquirir un tono rosado importante, que nos va a resultar complicado corregir con balance de blancos. Por este motivo, mucha gente que se decide a modificar su cámara para astrofotografía acaba destinándola 100% para esta disciplina fotográfica. Hay quien dice que se pueden configurar balances de blancos manuales para seguir utilizando de alguna manera este tipo de cámaras para fotografía diurna. Pero la realidad es que estos solamente son apaños o parches para seguir exprimiendo
una cámara cuyas prestaciones se han modificado para que rindan 100% en la fotografía del universo, por lo que lo ideal sería destinar la cámara íntegramente para ello. Vale, llegados a este punto ya tenemos claro en qué consiste la modificación de una cámara para astrofotografía y también tenemos claro que queremos practicar astrofotografía, pero solamente disponemos de un solo cuerpo, de una cámara fotográfica, y nos gustaría seguir utilizándola en la práctica de otras disciplinas fotográficas, como pueda ser el paisaje o la fotografía macro. ¿Hasta qué punto es necesario modificar la cámara para practicar astrofotografía? ¿Veis estas imágenes? Pues están todas hechas con esta cámara. Y amigos, esta cámara no está modificada. Pero entonces, si podemos fotografiar el universo con una cámara que no está modificada, ¿por qué hay gente que la modifica? Verdaderamente una cámara modificada para astrofotografía es capaz de captar una gran cantidad de luz en el infrarrojo que una cámara sin modificar no alcanza a ver. Sin embargo, los filtros de bloqueo que llevan las cámaras que vienen de serie no son filtros restrictivos 100%, sino que dejan pasar un pequeño porcentaje de luz infrarroja hasta el sensor. Una cámara sin modificar también ve una pequeña parte de esa luz infrarroja. Podríamos aprovechar ese menor porcentaje de luz infrarroja que llega hasta nuestro sensor y capturar un mayor número de tomas de luz durante nuestras sesiones de astrofotografía con el fin de incrementar esa señal. Y en procesado también tendríamos algunas alternativas para potenciar esa señal y que se mostrase casi como se mostraría en la imagen de una cámara modificada. Por otro lado, una cámara modificada para astrofotografía y una cámara sin modificar nos muestran partes diferentes del espectro de luz, y esto también lo tenemos que tener claro porque una cámara sin modificar también nos puede aportar imágenes impactantes y diferentes a lo visto. Por ejemplo, la nebulosa NGC 7000, más conocida como nebulosa Norteamérica, es una gigantesca nebulosa de emisión ubicada en la constelación del Cisne, una nebulosa que brilla muchísimo en el infrarrojo y que una cámara modificada para astrofotografía nos va a mostrar en un intenso color rojo brillante. Sin embargo, más allá de esa cantidad tan grande de luz infrarroja que emite esta nebulosa, también tiene algunas regiones de emisión de oxígeno ionizado, que se muestra en las imágenes con un color azul pálido. Una cámara sin modificar en este caso, al no captar tanta señal de esa luz infrarroja, puede llegar a captar esa débil luz azul que emite el oxígeno ionizado y mostrarnos imágenes completamente diferentes a lo visto normalmente en astrofotografía y que casi recuerdan a esas imágenes en banda estrecha conocidas como imágenes de paleta Hubble. Así que en resumen, ¿es necesario o no modificar nuestra cámara para astrofotografía de cielo profundo? Pues como habéis visto a lo largo de este vídeo, no es estrictamente necesario modificar nuestra cámara para practicar astrofotografía. De hecho, una cámara sin modificar nos puede aportar un punto de vista diferente y no tan visto del universo. Si disponemos de más de una cámara fotográfica, sí que puede ser una opción modificar una de ellas y destinarla 100% a la práctica de astrofotografía. De esa manera podremos captar al máximo esa luz infrarroja que emite el universo y por otro lado siempre tendremos una cámara sin modificar para practicar cualquier otra disciplina fotográfica o para tener un punto de vista diferente en el mundo de la astrofotografía. Y si solamente tenemos una cámara fotográfica, ahí ya tendremos que decidir si la astrofotografía es nuestra pasión y la única disciplina fotográfica que practicamos, quizás modificar la cámara sí que nos aporte ese plus, ese extra para captar esa luz infrarroja que emite el universo en cantidades muy altas y que pasa completamente desapercibida para nosotros. En cambio, si además practicas otras disciplinas fotográficas y es la única cámara que tienes, ya sabes que te puede aportar muchísimo en el mundo de la astrofotografía sin necesidad de modificarla. Amigos, en este vídeo hemos arrojado algo de luz sobre un tema bastante polémico y que genera bastantes dudas cuando nos estamos iniciando en el mundo de la astrofotografía. ¿Modificar la cámara, sí o no? ¿Hasta qué punto es necesario? Como ya os he dicho, yo trabajo hasta la fecha con una cámara sin modificar y espero que vosotros podáis sacar vuestras propias conclusiones sobre si hacer la modificación o no en base a lo que se ha dicho en este vídeo. Y amigos, hasta aquí llega un domingo más el vídeo de Natural Portraits.
Si te gusta este tipo de contenido y todavía no estás suscrito, puedes hacerlo ya mismo pinchando en este botón que te dejo por aquí. No olvides activar la campanita. Por aquí te dejo otro vídeo que seguramente te va a resultar interesante y nos vemos de nuevo el domingo que viene con lo que más nos gusta, fotografía y naturaleza, aquí en Natural Portraits. Adiós.